Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un verdadero placer el que usted nos acompañe en este jueves 21 de marzo. Quiero comentarles que esta mañana estaremos desarrollando un análisis con base a los resultados de una encuesta sobre la situación del sistema de salud en el país. Y para ello, pues me encuentro muy bien acompañada de Brian Cruz, quien es director de comunicaciones de la Asociación Civil Libre. Bienvenido. Un gusto, espero contestar a cualquier incertidumbre. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema de cómo se ve la población, la aceptación o no que le da al sistema de salud público, quisiera conocer un poco más acerca de esta organización. Bien, como organización de la sociedad civil, como grupo en sí, nosotros somos un conjunto de personas con ciertas afinidades ideológicas que buscamos ser un puente entre la ciudadanía y los problemas de la ciudadanía. Usualmente se tiene la idea de que por derecho el monopolio de la política le corresponde a los partidos políticos. Okay. Y sí es cierto que bajo la ley los partidos políticos son el único directamente relacionados. Son el único medio, de acuerdo a la ley, en el cual nosotros podemos ejercer la competencia hacia un cargo de elección popular. Entonces, quiere decir que los partidos políticos tienen el monopolio para candidatearse. Sin embargo, no tienen el monopolio de ejercer la política, porque ejercer política es algo natural al individuo. Usted y yo somos personas naturalmente políticas. En menor o en mayor grado tenemos ideologías bien definidas. Entonces, se tiene la idea de que el partido político tiene el control completo sobre la acción ciudadana. Entonces, nosotros queremos sustituir a ese vínculo, ya que la gente entiende, me voy a meter a política, me voy a ir directamente a un partido político. Y cuando vemos las encuestas, los partidos políticos tienen una aceptación tan baja ante la sociedad que entonces quedaría la pregunta, ¿qué opción puede tener la gente? Entonces, la última vez que yo tuve la oportunidad de estar acá, hablé sobre la importancia que tienen las organizaciones civiles, y en este caso la importancia es bastante grande, ¿verdad? Porque al ver que hay una decepción por parte de la población en general hacia lo que es la acción política por medio de un partido, entonces tienen que surgir movimientos, tienen que surgir asociaciones, tienen que surgir agrupaciones que, digamos, funcionen como una herramienta, como un puente, para que la gente pueda incidir directamente en la sociedad. Entonces, como grupo organizacional, somos personas amparadas bajo el derecho constitucional de la libertad de expresión, de la libertad de organización, de la libertad política. No tenemos una personería jurídica, no somos una institución, aclarando eso de los partidos políticos, no somos una institución político-electoral, sino más bien una institución política que busca de cierta forma incidir en la población. Tenemos dos alas para trabajar. Está el ala social, podríamos decir un ala de proyección social, que es donde nosotros nos organizamos junto con otros profesionales. Con nosotros están profesionales de la salud, hay profesionales de la educación, hay profesionales de la administración de empresas, hay muchos profesionales del derecho, y en el caso de los profesionales de la salud, pues colaboran llevando jornadas de aseo bucal. Por ejemplo, hay odontólogos trabajando con nosotros. ¿Totalmente voluntario? Voluntario, Okay. Sí. Como le explicaba, lo que se busca es sustituir al partido por las asociaciones de unión libre, digamos, de agrupaciones libres. Entonces, llevamos proyección social de esa forma. No somos una institución caritativa. Okay. No es que manejemos fondos exorbitantes ni nada por el estilo. O sea, somos un grupo de personas amparados en los derechos constitucionales que nos respaldan, ejerciendo esos derechos y teniendo un papel activo en la sociedad. Entonces, la gente dice de que las ideologías ya están acabadas. Si usted ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas y va a escuchar muchas veces que ya no existen las ideologías. Realmente no es que las ideologías no existen, sino que se ha cambiado la forma en la cual la ideología llega a la persona, la manera en la cual nosotros transmitimos el mensaje, buscamos crear la ideología, buscamos transmitir las ideas. Eso ha cambiado completamente. Ya no es
el mismo discurso donde había todavía se mantiene, pero no es el mismo discurso donde se hacía alusión a problemas de guerra, problemas ideológicos históricos, que comunismo, que ya no existe, la población en general ya no tiene bien definidas esas ideologías, pero aún existen. Entonces, la forma en la cual las ideologías se transmiten es lo que ha cambiado, y prueba de eso es el presidente de la República. Me atrevería a decir que hasta ahorita no hay nadie que ha entendido mejor ese cambio que el presidente. Guste o no guste, ha entendido cómo se debe o por lo menos le han asesorado bien de cuál es la forma en la que hoy se deben de transmitir las ideologías, cuál es la manera en la que hoy se deben transmitir los mensajes, cuál es la forma en la que las ideas hoy luchan para poder ganar, digamos, en una contienda electoral, por ejemplo. Entonces, como organización civil tenemos principios, tenemos ideología, como cualquier otro grupo. Por ejemplo, he escuchado que dicen que Nuevas Ideas es un partido sin ideología. Hay una ideología, ya sea una ideología utilitarista, ya sea una ideología socialista, una ideología mercantilista, pero ideología hay. Entonces nosotros por lógica no nos excluimos de eso, aunque seamos organización civil. Nuestros valores y nuestros principios están fundamentados en la libertad, en la propiedad y en el derecho a la vida. Muy bien. Cuando hablamos de libertad nos referimos a que creemos y entendemos que la única forma en la cual el individuo puede desarrollarse completamente es bajo la libertad. En los sistemas donde la libertad del individuo está cohibida, donde la libertad de las personas es restringida por los gobiernos, tenemos el caso de Corea del Norte, tenemos el caso de Cuba, lugares donde la gente no puede ni siquiera desarrollar su carrera profesional de manera libre, porque los puestos de trabajo o el trabajo que va a ejercer ya está definido por una autoridad. Entonces, la libertad, digamos que es el bien más preciado. Nosotros comulgamos con la ideología liberal, somos liberales, más liberales que conservadores. Ahorita el presidente está tratando de mezclarlo con el liberalismo. Ha ido a convenciones que son conservadoras, como en Estados Unidos, no sé si usted se dio cuenta, correcto, pero que también fue un movimiento que se colgó del liberalismo. Entonces, cuando yo le digo que defendemos la libertad, es porque la defendemos en todos sus aspectos. Entonces, no hay individuo, no hay progreso, no hay un verdadero desarrollo en una sociedad si no hay libertad. Otro de los valores fundamentales es la propiedad privada. Creemos que la persona, mediante su esfuerzo, mediante su capacidad, obviamente en libertad, tiene el derecho máximo de obtener ganancias, de obtener réditos de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Okay? No vemos bien todo tipo de sustracción al salario de alguien, porque la persona se lo gana con su trabajo. Entonces, defendemos en nuestros ideales el derecho irrestricto de la persona a poseer algo, a que usted como un individuo libre pueda tener lo que usted se ha ganado mediante su esfuerzo. De ahí empiezan a haber otras, digamos, acepciones u otras corrientes de esas ideas, donde hay algunos que creen que, por ejemplo, es cierto de que la gente es libre de luchar por su esfuerzo, de lograr salir adelante, pero hay quienes creen que no todos pueden lograrlo. Entonces, hay quienes suponen que se necesita cierta ayuda del Estado. Ya crean sus propias barreras y limitan. Exacto, pero es una forma también de ver las cosas. Entonces, ya empiezan las personas o empiezan movimientos a luchar por pensiones, por subvenciones desde el Estado. Son otras formas de verlo, pero la base siempre es el liberalismo. Luego tenemos la vida como un derecho fundamental, la vida en el sentido que es el principio y el fin del individuo. No se puede ejercer libertad si no se tiene vida. No se puede ejercer el derecho a la propiedad privada si no se tiene vida. Entonces, la vida es un pilar máximo dentro de los valores que nosotros comulgamos. Y, por ejemplo, yo no puedo venir y acabar con la vida de alguien sin pagar ninguna consecuencia. Por lo tanto, también compartimos los valores republicanos, es decir, impera la ley. La ley es la que manda y todos somos iguales ante la ley. El liberalismo, si usted lo quiere ver así, es la base del pensamiento actual. Es casi un pensamiento universal. Lo vemos en los partidos socialistas, lo vemos en los partidos de derecha. El liberalismo hay en todos lados.
Hay quienes defienden la libertad en cuanto a la percepción de su sexo, hay quienes defienden la libertad en cuanto al consumo de drogas, hay quienes no la defienden. O sea, el liberalismo es una amalgama completa de factores, no solo es una cuestión. Entonces, como organización, esos son nuestros valores: libertad, derecho a la propiedad y vida. Es una organización totalmente llena de equidad, pero quisiera conocer también desde hace cuánto tiempo ustedes están constituidos y qué tipo de sondeos o qué tipo de acercamiento han tenido con las personas. Sabemos que el tema de salud es bastante importante, pero también hay otros temas que es necesario conocer de cerca la aceptación o la problemática que vive la población. Sí, cuando querés hacer política, sí o sí te tenés que enfrentar con los diferentes prismas que hay. Podés ir tanto a lugares donde la gente tiene una vida holgada, una vida tranquila, y podés ir a lugares donde la gente solo está comiendo un tiempo al día. Entonces, quieras o no, se ha tenido experiencia. Nosotros tenemos, de existir como tal, tenemos 2 años y medio, pero de trabajar tenemos 6 años. Estamos hablando de que empezamos con campañas de salud bucal. Muy bien aceptadas. Sí, la verdad es que sí, la gente llevábamos lo que se podía. No se puede llevar más porque claramente los fondos no estaban para eso. Sin embargo, hay otra ala muy importante dentro de nuestra concepción de las cosas, que es el ala técnica, el ala profesional. Es decir, llevamos salud a algún lugar, ok, está bien, pero al mismo tiempo llevamos encuestas. Hacemos un sondeo de cuál es el humor de la gente, de cómo la gente se siente identificada. Por ejemplo, la última vez que tuve la oportunidad de estar acá, y por cierto, gracias a este tipo de medios es que la información se descentraliza, pues, porque son encuestas de La Paz. Exacto. Entonces, la última vez que yo vine acá trajimos encuestas de la situación económica de las personas, de la percepción que tenían sobre la transparencia del gobierno, e hicimos otra también sobre la gestión municipal. También hemos hecho encuestas sobre la perfilación de los candidatos. Hoy esta encuesta sobre el sistema de salud, que más bien va encaminado a medir cómo la gente está desatisfecha del trato que recibe dentro del sistema de salud. Y qué mejor que ellos que lo opinan directamente. Son los Sí. quienes van y utilizan los centros de salud. Exacto, lo que nosotros hacemos antes de entrar a la encuesta, aclarar que nos falta todavía una encuesta que desarrollar, que creo que es la más extensa y que por eso nos ha costado un poco más desarrollarla, porque es una encuesta nutricional. A través de la nutrición que nosotros tenemos, podemos determinar cómo estamos en ciertos aspectos económicos. Comentaba la última vez, hay países donde la economía está tan mal que la gente deja de comer carne. Y la carne es rica en un montón de proteínas. Entonces, eso te dice algo. Y muchas veces en esos países, Argentina es un país, claro, la gente mide el nivel de vida con la cantidad que tienen, o la capacidad, perdón, que tienen de poder comprar el asado, el famoso asado argentino. Entonces, cuando la gente no tiene dinero, deja de comer ciertas cosas. Se ve en Haití, se ve en Cuba, personas que tienen una desnutrición severa. Entonces, respecto a su pregunta, ¿no? en ese campo vamos. En el campo técnico, tomamos las encuestas. Honestamente, ahí es donde más se puede tener impacto a mi ver. Muy bien. No quiere decir que ir al campo o al territorio no sea un impacto, pero mediante una encuesta uno puede opinar. En medios como este, por ejemplo, puede hacer público ese tipo de encuestas y ojalá, no es el deber ser, todos quisiéramos que así fuera, la autoridad competente puede tomarlo en cuenta. Excelente. Y corregir eso, y de esa forma pues se incide directamente en la vida de las personas. Muy bien. Brian, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su hogar. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno en compañía de nosotros. Esta mañana estamos abordando un análisis referente a los resultados de una encuesta sobre cómo la población percibe el sistema de salud en el país. Y me encuentro con Brian Cruz, quien es director de comunicaciones de la Asociación Civil Libre. Ahora me pregunto cuál es el objetivo de poder realizar estas encuestas y conocer directamente la percepción de la población. El objetivo principal es medir la calidad del servicio que recibe el usuario de salud. Okay. Hay un caso bien particular y es de tomarlo en cuenta, quiera sí o no. Nosotros vemos, al menos yo no tengo información sobre ello, pero nosotros vemos a los sindicatos de salud o a los profesionales de salud organizados para exigir sus derechos. Pero ¿dónde están los pacientes? O sea, ¿dónde está la conciencia del paciente que usa el sistema de salud y dónde está su manifestación? ¿Dónde está el papel que juega él para exigir el respeto de su derecho? Entonces, el primer objetivo es concientizar. Prácticamente este tipo de temas está en el olvido, la agenda mediática es otra. Hace poco nos hemos dado cuenta mediante una investigación de la prensa gráfica, si no me equivoco, sobre la distribución de medicamentos que no son aptos para el consumo humano. Entonces, ¿qué vas a esperar de un país enfermo? El principal objetivo es ese, medir la calidad del sistema desde que la persona entra al lugar hasta que es atendido e incluso cuando ya recibe sus medicinas. Entonces, si me pregunta, el objetivo principal es ese. Ahora, el fin es que la gente lo conozca, es que la gente lo sepa y es que la autoridad competente lo tome en cuenta, porque para eso son las estadísticas. Uno de los principales motivos por los cuales El Salvador tiene este debacle político electoral es principalmente por no escuchar lo que dicen las encuestas. Las encuestas, si bien es cierto, no son una verdad absoluta, pero son un fragmento considerable de lo que piensa una cantidad de personas. Exactamente. 300 personas pueden ser, 200 personas pueden ser, pero es una opinión de varios, es una opinión que se repite y pues sirve como referencia para decir, bueno, aquí hay que trabajar, aquí todo está bien, hay que dejarlo un poco y hay que invertir más en esto. Mira, pero ya que mencionas también la parte de los medicamentos, recordemos que en noticias, en redes sociales, hemos visto de cómo en diferentes centros de salud pública también se encuentran medicamentos que están almacenados y se tiran a la basura precisamente porque no han sido repartidos como se debe. Vienen las personas a un sistema de salud, a una clínica asistencial y les dicen que medicamento no hay. Sin embargo, si vamos a bodega, ahí está la medicina. Pueden haber, y en algunos casos realmente, porque realmente no hay. Se supone que ese problema se había solucionado, o por lo menos se iba a solventar. Yo también soy usuario del sistema de salud público, no hay medicamentos. A veces no hay antihistamínicos, que son para las alergias y todo lo demás. Hay personas que, le voy a dar un ejemplo, tienen que ir a hacer una cita al Rosales, y la cita se la dejan, le doy fe de eso. Fuiste en enero y la cita te la programan en agosto y recibiste en todo eso ha avanzado la enfermedad. La enfermedad avanza, el paciente se deprime, hay un montón de factores que pueden incidir y ojalá, nosotros esperamos lograr hacerlo. Luego toca entrevistar también a los trabajadores del sistema de salud, preguntarles qué tal es el paciente, qué tan informado es el paciente promedio, cómo es su ambiente laboral, cómo es su entorno laboral. Porque buscar responsables directamente o responsabilizar de un solo a los médicos no es la... ¿Y consideras que el personal de salud, precisamente, ya que estamos hablando del sistema público, realmente está siendo reconocido por su labor o siempre se les vulneran ciertos tipos de derechos? Realmente, si lo vemos en términos generales, la clase trabajadora, Segundo Montes hacía una definición hace mucho, era bastante bonito, cómo él dividía cada estrato de la sociedad, y en lo que respecta a la clase trabajadora, que también hay médicos dentro de la clase trabajadora, porque solo tienen su capacidad intelectual para poder salir adelante. En general la clase trabajadora no
no tiene el reconocimiento económico que debería de tener respecto a otros países con lo que realiza acá. Por lo tanto, los médicos pues tampoco están bien remunerados. Y vemos también en redes sociales, muchos de nuestros amigos televidentes pueden saber de que a menudo comentan sobre una mejora en la infraestructura de hospitales. ¿Será que se está dando a nivel nacional o es en alguna situación nada más que llevan unas cuantas máquinas? Le voy a dar el ejemplo de la realidad con la ficción. Se lo voy a dar con un ejemplo. Okay. Me imagino, voy a entender y así lo voy a ver, de que las demás ramas del gobierno están igual. La gente que tuvo la oportunidad de participar en las elecciones tuvieron que ir a escuelas metidas en lo más profundo del país. Desde ahí vemos la situación en infraestructura. Ellos habían unidades de salud en el camino deterioradas. Le digo por testimonio de muchas personas que dentro de nuestro grupo muchos salieron sorteados en el proceso electoral y otros trabajaron organizacionalmente, y cuando uno escucha esas historias de escuelas que les falta techo, pasan por unidades de salud donde en realidad la unidad de salud incluso está cerrada, tal vez solo hay un personal, los médicos a veces no llegan. Entonces, si el área de educación, porque le digo por esas personas que fueron directamente a la educación, en lo que yo tengo conocimiento en el área de salud, la infraestructura, al menos a los lugares donde he tenido que ir, es bastante deprimente, vamos a decirlo, vamos a ponerle ese adjetivo. Pero si están así las escuelas, ¿cómo no estarán los centros de asistencia en cuanto a la salud? Nosotros tenemos un miembro de nuestro grupo que ha sido despedido injustamente de sus labores dentro del hospital, de un hospital nacional, por respeto no voy a mencionar el nombre, y pues esa persona comenta de unas cuestiones tan complicadas dentro de los hospitales, falta de medicina, reutilizar ciertos insumos médicos que no se pueden, tienen que ser desechables a la primera. Deben desecharse eso es grave, ¿me entiendes? Eso es grave, y en realidad está oculto, pues, porque solo la gente que está dentro del sistema de salud, solo quienes están disfrutando de ese paraíso saben lo que en realidad cuesta y saben si es cierto o no que hay o no hay medicamentos. Entonces, en realidad hace falta infraestructura, en realidad hace falta, no sé si recursos, más adelante yo quería comentar la cuestión de los recursos, porque hay que analizar cuánto invierten otros países desarrollados en salud, y si yo le diera el dato se sorprendería. Okay. Podríamos pasar a las encuestas. Podemos mencionar entonces la parte de que en los pueblos las personas para poder tener un servicio de salud mínimamente adecuado tienen que trasladarse cierta distancia. Es decir, no está como que cada municipio con sus lugares aledaños meramente cerca a una unidad de salud. Sabe que en analizar lo que sucede en la cuestión de salud desde el área meramente de salud, de decir que va a venir alguien y les va a decir en los hospitales falta esto, en los hospitales falta lo otro, es hacer un análisis a medias. Obviamente el sistema de salud se nutre, se alimenta de la recaudación tributaria, y si tenés un país pobre y endeudado, la recaudación tributaria va a ser mínima, o puede ser una recaudación elevada, pero los ingresos van a ser mínimos para el Estado. ¿Por qué le digo esto? Porque usted me preguntaba del acceso o la facilidad que tienen las personas a un centro asistencial. Eso requiere dinero. Ese era el plan, estoy hablándole ahí por el 2006, 2004. Unidades de salud y empezar a más llevar... cercanas para la población. Y empezar a hacer eso. Pero el proyecto se estancó. Aquí va otra cuestión política también. Y yo entiendo la necesidad de querer hacer una reforma constitucional, la necesidad de querer cambiar el país. El presidente Ulloa, yo siempre he sido bastante fanático de escuchar los programas de opinión ciudadana, y recuerdo cuando el presidente Ulloa hablaba de la estabilidad de un país, de la necesidad que tiene un país de tener una visión a futuro, una visión que no se interrumpa cada 5 años. Yo lo entiendo lastimosamente, o la estrategia política o la realidad política no les permitió hacer el cambio de manera ordenada. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque nunca ha habido un enfoque a futuro. O sea, cada proyecto
cada idea, por muy novedosa que sea, llega hasta donde llega el periodo de la administración que está en ese Ya momento. no se le da la continuidad que Ya no debería, se le da la dejando continuidad. de lado fines políticos. Se hacen, de hecho, al lado de ellos fines políticos, porque si se dejaran a un lado los fines políticos, la historia fuera otra. O sea, se tuviera una visión unidimensional de a dónde se quiere llegar. Pero no se puede, y lastimosamente, por muy bonito que suenen los programas de unidades de salud y todo, no han sido suficientes porque tampoco se le dio un tratamiento a largo plazo. Muy bien. Brian, ¿le parece si vamos nuevamente a pausa acuerdo, comercial? vamos. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, ya que retornamos precisamente con el desarrollo de la encuesta realizada por esta organización. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros, y precisamente vamos a darle lectura. Usted verá en pantalla los resultados de la encuesta realizada por esta organización. Tenemos acá la primera pregunta, Brian, y dice: ¿qué valoración le daría al trato que usted recibió en hospitales, unidades de salud y seguro social? Y acá vemos que un 10% nada más lo refirió como muy buena, de ahí el mayor porcentaje lo califica como muy mala. Bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos. El 40% lo ve malo, muy malo, muy malo. El 30% lo ve malo. Si hacemos una suma entre el 40 y el 30, tenemos un 70%. Exacto. Un 70% de gente que no está contenta con el sistema, o por lo menos en ese momento, con la atención que recibió en las unidades de salud. Empezamos preguntándole en general, ¿cómo usted recibió su servicio? ¿Cómo usted fue atendido? ¿Cómo usted fue tratado en general? Y mira, estamos acá agregando seguro social también. Nos pasamos de un sistema público y añadimos algo privado, porque el seguro social sabemos que solo los derechohabientes tienen precisamente la atención de esta institución. Sí, podemos entenderlo como privado en ese sentido. Correcto. Es igual que el tema de las AFP, que la gente dice, quieren privatizar las AFP, o las AFP las privatizaron. Algo privado significa que usted puede hacer uso de ello de manera libre. Si se recuerda los principios que hablábamos nosotros de la libertad y la propiedad privada, usted puede hacer uso de algo que le corresponde de manera libre. O sea, el seguro social primero depende mucho de la red pública de salud. No sé si la gente lo sabrá, pero muchas de las personas que no logran solventar su situación de salud en el seguro social recurren a hospitales. Van al Hospital Rosales. Usted puede ir al Hospital Rosales por la mañana a la toma de exámenes. Hay unos exámenes que no los hacen en el seguro, y es prácticamente un pequeño predio donde hay... Les puedo hablar de un dato que causa, o sea, la risa no es de felicidad, es una risa sarcástica. Son casi aproximadamente 200 a 300 personas que se han logrado contabilizar, que llegan a esperar parados muchas veces a que les hagan exámenes, y dentro del sistema del seguro social. O sea, no es que sea un sistema privado. Y acá también tenemos la situación que comentabas anteriormente, que programan una cita y la dejan para muchos meses después. De hecho, nosotros como asociación esperamos presentar a más tardar este año un proyecto que haga una reestructuración de ciertos puestos de alto rango dentro del Ejecutivo, y que de esos salarios y de los costos operativos de alguna secretaría o alguna comisión o algún grupo de trabajo en el Ejecutivo que gane cierta cantidad exorbitante, que hay muchos. Yo me he tomado la libertad de buscar muchas plazas dentro del gobierno, y hay plazas muy bonitas, plazas que podrían ser de especialistas. ¿Cómo qué salarios podría mencionar? Directores de comisiones ejecutivas. ¿Rondan, oscilan? $6,000. $6,000, ok. Al menos en el difunto Instituto de Acceso a la Información Pública. Son los datos que están Son establecidos. los datos que están. Incluso habla de los viáticos, las dietas del presidente, muy aparte. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Reducir
ciertos gastos burocráticos, ciertos gastos de ciertas comisiones, ciertos salarios ostentosos y llevar más médicos especialistas mientras está el Hospital Rosales, ¿verdad? El nuevo Hospital Rosales, llevar más médicos especialistas a otros hospitales. ¿Por qué? Porque en el Rosales llega gente de Cojutepeque, llega gente de La Paz, llega gente de Usulután, ¿entiendes? Entonces, ¿de qué sirve una estructura maravillosa si no hay personal médico? Carece de personal profesional. Mira, nos vamos a la siguiente pregunta realizada en la encuesta. Vea usted, amigo televidente, en pantalla. Dice la pregunta: ¿cuál es la valoración que tiene de los agentes de seguridad y porteros de los hospitales, unidades de salud y seguro social? Una pregunta muy importante, ya que muchas personas pueden decir, pero ¿por qué le están preguntando acerca del que está en el portón, acerca de la seguridad? Pues déjame decirte que es la primera impresión, sí, claro, que un paciente se lleva al lugar de salud. Claro. Recordemos que un paciente puede llegar tan mal, y si este portero, este vigilante o la persona que está en la entrada del hospital o clínica asistencial te trata mal, pues termina de acabarte el día, por así comentar. Recordemos que la enfermedad no solo tiene consigo un factor biológico, sino que trae consigo un factor psicológico. Exactamente. Entonces, de hecho, muchos inmunólogos manejan la idea de que, yo conocí a una inmunóloga que me dijo de que si el cuerpo, la persona está deprimida, decepcionada y triste, su línea de defensa está deprimida también. Es decir, si usted se siente triste, si usted se siente desahuciado, su sistema inmune, que es responsable de mantener el equilibrio en cuanto a la protección de diferentes enfermedades en su cuerpo, el sistema inmune se debilita. Entonces, ¿cuál será la impresión psicosocial, la impresión psicológica que una persona va a tener cuando llega a un lugar y es recibido de tan mala forma? Y si se fija en la encuesta, pues la mayoría de personas ven o desaprueban el trato que tuvieron con el portero. Un 57% dice que esta atención o este recibimiento es muy malo. Fue muy malo. Entonces, ojo a las autoridades. Hay que recibir bien a las personas. Incluso el portero. Hay un escritor bastante conocido, un francés llamado Michel Foucault, que él hablaba acerca del sistema educativo y el sistema hospitalario como una especie de sistema carcelario, ¿no? Hay esos grandes edificios con ciertas restricciones, que tal vez el familiar necesita del apoyo de otro familiar. Claro, hay ciertos lineamientos que hay que cumplir, que eso se entiende, pero la manera y la forma en la cual la persona es recibida incide mucho. Entonces, si un enfermo va al hospital y recibe este tipo de trato y entra a un ambiente carcelario, ¿cómo va a estar su psiquis en ese momento? Pero es importante mencionar, y esto lo estábamos comentando fuera de cámara, de que precisamente en el Seguro Social, ya que tocamos también el tema de privado, se están impartiendo capacitaciones a su personal, iniciando desde un portero, pero es decir, está nada más centralizada este tipo de capacitaciones. ¿Qué pasa con las clínicas de salud asistenciales que se encuentran cerca de su casa o las que están a pocas horas? Es que, vaya, la cuestión en el sentido de la capacitación, ojo, no hablo solo por mí, yo represento a un grupo de personas, entre ellos hay médicos. Hay una persona dentro de nuestro grupo que ha tenido problemas con el gobierno por manifestarse en contra del no pago de ciertos beneficios que ellos tenían, nocturnidades, y los echaron. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque tomo como referencia la información que ellos dan. Un curso de un mes no es suficiente, no es suficiente. Vamos a ver ya la evaluación que le da la gente a los doctores, pero la reforma, un verdadero cambio, no va a venir tan así de fácil. Muy bien. No va a venir tan... E incluso si entendemos que la cabeza de un hospital, de una unidad de salud o de una clínica de seguro social es el administrador, ¿desde dónde viene entonces o desde dónde debería de venir la reforma de todo el establecimiento? ¿Okay? Entonces, y el administrador, pues por la exigencia del currículum, tiene que tener una carrera. Entonces, ¿dónde está el lado humano en esa carrera que estudió?
Exactamente. Brian, nos pasamos a la siguiente pregunta realizada en la encuesta. Puede usted observarla en pantalla y dicta de la siguiente manera. ¿Cuál es su valoración del trabajo que ha recibido por parte de enfermeras y recepcionistas de los hospitales, unidades de salud y seguro social? Bien, en este caso, si usted se fija, tenemos un 57% de desaprobación muy mala, tenemos un 30% mala, tenemos, esto es más crítico, un 4% piensa que estuvo bien, que estuvo buena, y un 9% piensa que estuvo normalmente buena. Mira, y aquí pasamos de la situación donde las personas dicen, bueno, me trató mal el portero, no importa, vamos con las enfermeras. Vamos con las enfermeras. Ahí ya vamos con un experto, un profesional. A ese punto quería llegar, ya estamos hablando de un profesional, y se supone que en una carrera universitaria pues se ve ética focalizada en el área que se está estudiando. Hay una falacia que se llama... La parte humana, como tú lo mencionas. Exacto, hay una falacia que se llama la falacia de autoridad, que, yo soy licenciado en esto, yo soy doctor en esto, ya sé todo, ya lo puedo todo y soy éticamente correcto. Pero la realidad, pues al menos en este tipo de encuestas, la gente se decepciona. Y no es responsabilizar únicamente a las enfermeras. O sea, es de analizar un marco completo, de saber desde dónde hasta dónde vienen, porque es bien fácil culpar a la enfermera. Pero ¿en qué campo se está desarrollando la enfermera? Pero recordemos también, y quiero hacer énfasis en esta parte, de que muchas veces en un hospital, por así comentarlo, sí, hay un número limitado de enfermeras atendiendo muchísimos pacientes. Es decir, este personal se estresa, este personal usted no sabe si ya comió. No es excusa, porque no, para eso ellas reciben un salario, están siendo remuneradas de diferentes maneras, pero también hay que tener en cuenta una enfermera cuántos pacientes atiende al día. Sí, la cantidad va a depender, porque hay días donde los hospitales están solos y ese es el punto, porque yo puedo decir... Ahí sí no tiene excusa para nada. Exacto, pero aún así se quejan los pacientes, ¿ya? Entonces, no es un solo factor, son muchos factores trabajando entre sí por impedir que el sistema o el servicio sea adecuado. O sea, yo le puedo dar el caso, a veces hay salas de espera en un hospital en La Paz, estamos hablando de ¿qué? Unos 30 personas a veces en urgencia. Le voy a dar un ejemplo. En el Seguro Social hay una amiga muy íntima de nosotros que nos comentó que fue a pasar consulta al Seguro Social y habían 30 personas esperando en el Seguro Social. ¿Qué pasó? La doctora estaba sola. Llegó un doctor, solo llegó 1 hora y se fue. Entonces cuando pasó la señorita, la doctora le hizo la reconsideración y le dijo, mire, si usted como paciente quisiera solicitar o hacer la observación de que se necesita más, hágalo. O sea, al grado al que hemos llegado. 28 pacientes para un doctor. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la persona? Y por eso muchas personas dicen, bueno, voy a pasar consulta, voy a perder todo el día. Voy a perder todo, porque en realidad vas a perder todo el día. Pero si usted gusta, pasamos a la siguiente encuesta, la que evalúa a los doctores. La número 4, la pregunta número 4, nuestros amigos televidentes la miran en pantalla y dice, ¿cuál es su valoración del trato que ha recibido por parte de doctores generales y especialistas en los hospitales, unidades de salud y seguro social? Ahora sí, a lo que vinimos, el trato meramente médico, profesional que va a decidir entre, ¿por qué no decirlo?, la vida del paciente. Exacto. El dato es bastante curioso. Okay. Porque la tendencia va del 40, 50, 40, 50. Pero aquí vemos que el 30% de las personas cataloga como muy malo el servicio. Un 37% lo cataloga como malo. Un 25% lo cataloga como bueno y un 8% lo cataloga como muy bueno. Estamos hablando que de todos los que se han estudiado, los doctores tienen una calificación un poco mejor. Podríamos decir factor salario, podríamos decir factor... Que ya tienen a cargo la responsabilidad de la salud y la recuperación de un paciente. Factor de la carga laboral. No puede jugar ya con eso. No se puede, factor de la carga laboral. El doctor puede tener una carga laboral menor que la enfermera. Podemos hacer el análisis por ahí, ¿verdad? ¿Por qué las enfermeras salen mal calificadas y los doctores salen un poco mejor calificados?
cuáles son las diferencias entre uno y otro, sin justificar. Exactamente. Porque la ética siempre va de por medio. La ética, mire, yo he visto unas empresas cuyo nombre no voy a mencionar, donde los trabajadores llegan a dejar su producto y producto pesado, lo reciben con una sonrisa y lo despachan con una sonrisa. Como debería ser. Y salen de trabajar a las 8 de la noche y empiezan a trabajar a las 6 de la mañana. Muy bien. Brian, por cuestiones de tiempo pasamos a la siguiente pregunta. Ok. Véala usted en pantalla. Dice, ¿ha visto algún cambio importante en el sistema de salud? En un 73% de la población encuestada respondió que no ha visto ningún cambio importante en dicha área. Más claro creo yo que imposible, ¿verdad? La percepción de 350 personas respecto al sistema de salud es que no ha existido un cambio. Ojo, no ha existido un cambio. No hay un cambio para el paciente, para el 70% del paciente aproximado, no hay un cambio en el sistema de salud, no hay mejoría. Seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo, vemos en cámaras que hay más maquinaria, vemos que hay un nuevo lote de medicamentos, vemos que se ha innovado en esto, vemos que se ha innovado en lo otro, pero ¿sabe usted cuánto se gasta del PIB aproximadamente en salud? Es el 7%. ¿Sabe cuánto se gasta en salario? El 11%. Gastamos más en salarios en todo el estado que en salud. Okay. ¿Y sabe cuál es otro dato curioso? Costa Rica invierte aproximadamente el 7%. Canadá invierte aproximadamente el 8%. Porcentajes muy diferentes. No, de hecho son porcentajes iguales. Aquí invierten el 7%, en Canadá el 8%. La diferencia es porcentual. ¿Dónde está en realidad la verdadera diferencia? En la cantidad de dinero o en la cantidad de riqueza que tiene ese país. Okay. O sea, el que le quiera analizar el sistema de salud, el sistema educativo, incluso el sistema de obras públicas, ¿no? Desde una mirada meramente de salud, meramente de educación, va a descuidar el factor económico. Muy bien, mira, ya que mencionas el área de los medicamentos, veamos la siguiente pregunta de la encuesta. Vamos a ver. Y es que dice, seleccione las carencias que ha logrado detectar en el sistema de salud público. Y vemos que la mayoría de personas se han quejado precisamente de la falta de medicamentos. Sí, si no me equivoco, creo yo, si no es el 57%, no logro ver bien. El 47%, El menciona que 47, todas las anteriores. ok, Y dentro de ok. todas las anteriores se encuentran las carencias de medicamentos, Sí. especialistas médicos, equipo médico y personal en general. Estamos hablando de que casi la mitad piensa que falta de todo. Falta de todo. Falta de todo y es que es lógico, disculpe lo que le voy a decir, pero es incluso cínico, es descarado decir que hay un sistema de salud diferente cuando yo soy testigo de que antes habían ciertos especialistas en ciertos hospitales que hoy no hay. O sea, desde ahí tenemos un pueblo enfermo y mal educado. Una educación deplorable y una salud igual de deplorable. Pero mira, al final de esta pregunta se menciona acá que el personal de salud, pero si al final tú vas a perder un día completo, pero si te llevaras las medicinas que debes, las medicinas completas, pues esto pasaría a segundo plano. Pero luego del personal, la falta de personal de salud, viene lo más importante, que es por lo que la persona va a perder. Imagínate perder todo un día completo y que te digan de que no hay medicina. ¿Cuánto vale por ejemplo, cuánto se gasta en una receta de un especialista? Son aproximadamente una persona, le voy a dar un ejemplo. Como lo conozco, no se lo puedo comentar ahorita, pero una persona con una amigdalitis alérgica, alrededor, la consulta con el otorrino, anda valiendo 25, 30, 40, 50 dólares en el privado. En la receta son aproximadamente unos 70, 75 dólares. Y el promedio de la población gana 350. ¿Cuánto del salario se le ha ido ahí? ¿Cuánto se gasta en luz? ¿Cuánto en agua? ¿Cuánto en internet? Y a esto súmale las personas que tienen que reunir su dinero para poder trasladarse hasta a el los lugar, porque hospitales. está centralizado, todos van Exactamente. al Rosales. Entonces, realmente la situación amerita una precariedad absoluta en el sistema de salud.
la verdad. Muy bien. En esta situación, ¿cómo se podría mejorar si nos enfocamos en esta parte? Vaya, aquí al punto al que yo le hacía alusión de la economía. Queremos mejorar, primero hay que ver algo. Independientemente que Canadá sea un país más rico, porque era uno de los ejemplos que estaba dando, independientemente que Costa Rica sea un país más desarrollado que el de nosotros, si vemos la relación de su gasto respecto a su Producto Interno Bruto, es casi igual al de nosotros. Exactamente. Entonces, no es el factor de gastar más lo que va a asegurar precisamente una mejora en el sistema de salud, sino más bien la eficacia de esos recursos. Y por eso hay una pregunta dentro de las encuestas que creo que por el tiempo no se va a alcanzar a tomar, que es donde se valora cuál es el mejor servicio de atención, si es el servicio público o si es el servicio privado. Y las dos tienen carencias enormes. Pero realmente la mayoría de gente opta por el servicio privado. ¿Por qué? Porque esta ya es una lógica económica. Lo privado va con el fin de generar utilidades, va con el fin de que, bueno, cada jeringa, cada medicina que se dé al paciente, es cobrada y es supervisado el uso y la distribución que se da. Es decir, vos no podés salir de un hospital privado, de una clínica privada, a no ser que sea un mal administrador. Eso se ve en lo público y en lo privado. Pero en la mayoría de veces lo privado juega la inversión de la persona que está poniendo su dinero ahí. Y si usted pone su dinero en un lugar, lo lógico es que usted quiere que ese dinero le rinda. Recuperarlo y que ese dinero no se le pierda. Pero si el director del hospital, si el director de una clínica pública es designado cada 5 años, cada 4 años, va a venir uno con un gobierno y va a venir otro con el otro, ¿cuál es la visión a futuro que va a tener ese administrador? No le va a interesar. Muy bien. Había un economista que decía que para gastar el dinero de uno lo puede pensar muchas veces, pero cuando es el dinero del otro el que hay que gastar, se hace fiesta. Es muy diferente. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, retornamos para finalizar con la última pregunta realizada en esta encuesta. A usted, amigo televidente, le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por haber llegado hasta el final de esta entrevista. Precisamente esta mañana realizamos un análisis con base a los resultados de una encuesta realizada sobre cómo ve la población, un porcentaje de la población, el sistema de salud acá en el país. Y vea usted, la última pregunta realizada en la encuesta dice de la siguiente manera: sea buena o mala su valoración, ¿a quién haría responsable de la actual situación en los hospitales, unidades de salud y seguro social? Y vea usted ahí los porcentajes. Las personas confirman que un 30% los doctores y las enfermeras, un 37% los ministros, directores de hospitales, unidades de salud y seguro social. Un 30% exclusivamente directores de hospitales, ahí corroboramos el dato, y un 26% todas las anteriores. Ok, sí, un mínimo 7%, ojo, aquí se ve la conciencia del ciudadano. El ciudadano no es tonto, aquí se ve la conciencia del ciudadano. Ok, sí, las enfermeras me trataron mal, sentí un mal servicio, ok, sí, los doctores también, un 30% piensa que fue muy malo, pero yo sé, como usuario, yo sé que no es responsabilidad exclusivamente de ellos. Por eso en esta encuesta, si se fija, son los menos dañados. La mayoría de gente piensa que el problema está en las autoridades, sean estos ministros o sean administradores de la clínica o del hospital. Entonces, esto deja claro de dónde puede venir la mayor parte del problema y solamente exhortar a los doctores, a las enfermeras, a los seguridad, a los de ordenanza, a los hospitales, que al menos en mi caso yo he tenido la suerte de recibir un trato muy bueno, pero pues otras personas no. Entonces, llamarlos a la lucha, a que mantengan la esperanza de que esto va a cambiar y de que no pierdan de vista
el centro que es el paciente, ¿verdad? Que se ha estudiado para eso. Exacto. Aparte de para tener un ingreso, se ha estudiado para cuidar, para tratar a un paciente. Entonces, la realidad es que la gente sabe el trato que están recibiendo, pero también la gente los exonera de la responsabilidad directa de ese trato. Hay que luchar, hay que cambiar las administraciones, hay que cambiar la forma en la que se administra la salud pública y sobre todo hay que cambiar la mentalidad. Si me permite terminar con esto, un país necesita ser rico o tener riqueza para poder darle a su población. No hay lógica de que vos vengas a querer cortar la milpa cuando la milpa no te ha dado nada, cuando no hay fruto. ¿De dónde va a recortar o de dónde va a recoger dinero este gobierno? No hay productividad. Entonces, quiero terminar diciendo, en el índice de libertad económica, que es uno de los índices más importantes para medir el desempeño de un país en cuanto a la creación de riqueza, tenemos una calificación del 54.4%. Ghana, un país africano envuelto en la miseria, tiene un 55.6%. Nos está ganando un país africano en uno de los rankings más importantes de desarrollo. Entonces, si un país está así de mal, ¿cómo estará su población? Muy bien, Brian. Muchísimas gracias por haber compartido con nuestra audiencia los resultados de esta importante encuesta, precisamente para que usted conozca la percepción de las personas acerca del sistema de salud. Esperamos tenerte nuevamente en el sector. Gracias por el espacio y espero pues ustedes mantengan esta misma dinámica de permitirle a las organizaciones civiles. He visto muchas personas aquí, emprendedores, de todo tipo de personas pasar por este canal y pues sigan así. Es bueno que la gente tenga otro tipo de visiones de las cosas. Muy bien, muchísimas gracias también a usted, amigo televidente. Lo esperamos en una próxima emisión de Enfoque.